Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Todos estáis al corriente porque sois seguidores de nuestro programa y de otros tantos del Canales del Misterio, de lo que se ha popularizado con el nombre de los círculos de Inglaterra. Primero, no porque todos sean círculos y segundo, porque no todos aparecen en Inglaterra. Me estoy refiriendo a los agroglifos, es decir, los diseños que según se cree están, proyectados por entidades extraterrestres que vienen a informarnos, a decirnos que algo va a pasar, con claves que implica el discernimiento, la investigación, no solo de nosotros, de los aficionados que nos dedicamos a estos temas, sino además de un servicio secreto. Algo están comentándonos con sus diseños, con sus dibujos. Fijaros que además alguno nos hace referencia a los que tenían los indios Hopi en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Son similares, muy parecidos, probablemente sean la misma civilización, entidades que según ellos nos habrían creado y nos habían ayudado a través de las catástrofes que han ocurrido en la Tierra. Pero yo creo que siempre por mi afán de llevar la contraria o de aportar algo distinto, creo que no solamente producen información, hay algo más importante, más trascendente y que seguramente nadie ha reparado en ello. Voy a hablaros de ello, pero al final de este vídeo, no al principio. Ahora quiero hablaros de otras cosas. Veréis cómo luego todo se relaciona. Igual se me hace un poco largo el vídeo, pero ya mi afición didáctica de enseñar me hace que para llegar a una conclusión tengamos perfectamente diseñado las premisas que luego nos van a llevar a ella de una manera clara y concreta. Hablamos de la Edad Media. En la Edad Media existían los magos. Todo rey, todo buen rey que se preciase tenía un astrólogo y un mago, o indistintamente eran la misma persona en una. Eran imprescindibles. Incluso en la Segunda Guerra Mundial los astrólogos y los magos jugaron un papel decisivo. Eso será objeto de otro vídeo. Pero en la Edad Media, sobre todo, los reyes consultaban a sus astrólogos. Les decían, ¿cuándo podemos atacar? ¿Cuándo nos va a atacar el enemigo? Era algo natural. Le avisaba también el astrólogo de cuándo tenía los planetas afligidos y cuándo su carta natal iba a producirle un trastorno o un problema. De una u otra manera estaban informados. Pero hay otra faceta que en algunos casos llegó a alcanzar niveles extraordinarios, que en aquel tiempo muy poquísimos entendían, y que ahora, en la siguiente investigación que vamos a tocar, se ha hecho perfecta, se ha hecho una clave que se puede demostrar. Y me estoy refiriendo a los talismanes. Fijaros cómo actuaban. Si era un mago de alto nivel, si era un astrólogo o un sabio de alto nivel esotérico, él sabía la carta natal del rey, la reina o la princesa. La tenía diseñada, la tenía dibujada y le anunciaba los acontecimientos que iban a pasar. Pero también sabía las dolencias y las enfermedades que iba a tener, o los momentos críticos en su salud. ¿Qué hacía el mago? Cogía su carta natal, la ponía en un papelito y la modificaba. O donde él veía que había un planeta afligido, ponía un simbolito, un apoyo, una ayuda, un símbolo carismático, la figura de una deidad. Hacían una serie de truquitos. Y luego ese talismán, ese diseño que digamos que era personificado para el rey o la reina que se lo había encargado, que estaba a su cargo, se lo ponía en el cuello. Eso era un talismán. Había talismanes genéricos, talismanes que daban buena suerte, talismanes para el amor, talismanes para la abundancia, talismanes para el mal de ojo. Había de todo, pero la mayoría, el 99%, eran talismanes populares que luego dieron una mala reputación y que acabó con muchos magos o pseudomagos en la hoguera o perseguidos por la Inquisición. Porque todo lo que tiene trascendencia en las manos del ignorante se convierte en vulgar. Y se popularizaron los talismanes. Yo le vendo uno para un filtro de amor, yo le vendo uno para que gane dinero. Una vez que él tenía el talismán, le decía, póngase usted en el pecho, aquí en la altura del timo. Sobre todo se ponía en esta altura del timo porque los magos sabían que estos estimulaban el sistema inmune y además captaban en la chakra del corazón, en la emoción, en el sentimiento, captaban la información del talismán
y en teoría se producía una sanación, una curación o una protección. Esto puede sonar a ciencia ficción y podéis decir que es magia barata. En absoluto. Eran listos, muy inteligentes, sobre todo aquellos que estaban dotados de clarividencia, es decir, personas que no solamente sabían operar matemáticas, sabían astrología, astronomía, historia, sino que además veían, como Nostradamus. Nostradamus era un portento, uno de los seres más extraordinarios que se haya podido, digamos, encontrar en la historia. Pero no era tanto por lo que escribió de sus cuartetas, que están engañosas, sino por lo que veía. Él veía de tal manera que no podía contarlo en el contexto que estaba, porque la Inquisición lo hubiese quemado en la hoguera. Entonces tuvo que tener un ingenio absoluto y extraordinario, no para contar lo que veía, sino cómo lo contaba, para que no le apresaran, para que no le juzgaran como un mago negro. Fue una persona extraordinaria. Esos talismanes eran imitados por el vulgo. ¿Cuál era el problema? El problema es que yo puedo diseñar un talismán, pero el mago sabio, el iniciado, lo hacía en el momento preciso que correspondía hacer. Es decir, si la carta natal de la persona, del príncipe, de la princesa o del que le solicitase sus servicios, él veía esa carta y veía que en un tránsito planetario, en un movimiento de progresión, sabía que en tal fecha se iba a ver una conjunción. Y mientras que el charlatán copiaba el diseño que había hecho el mago, no sabía ni la hora, ni el momento, ni cómo iba a actuar en función de los planetas, cómo se movían. El mago sabía que 6 días después, por ejemplo, había un aspecto armónico al planeta que estaba afectando y hacía el talismán para esa fecha. La persona no iniciada no lo sabía, pensaba que colgándose algo en el cuello ya se curaba. Y ahí empezó, digamos, la mala praxis, la mala actuación del ignorante. Y eso causó después grandes perjuicios a los verdaderos magos que sabían cómo y cuándo había que hacerlo. Bien, esos talismanes se llaman en el tiempo moderno ondas de forma. Y nos vamos a ir a principios del siglo pasado. Hacia principios del siglo, hacia 1920, 23, 24, ahí surgió un personaje que fue condenado, que se le retiró el título de medicina a él y a otros tantos seguidores, que se llamaba Albert Abrams. Abrams fue un personaje que inventó unas máquinas y popularizó lo que se llama radiónica. ¿Qué es la radiónica? La radiónica es la forma de mandar vibración, energía, de un sitio a otro y producir un efecto. Él inventó unas máquinas, eran sencillas, sencillamente voy a mostraros ahora enseguida el vídeo para que veáis cómo es muy sencillo. Ponía, por ejemplo, una máquina clásica, hay muchas y muy sofisticadas, la que hicimos nosotros hace años y que ahora os pondré también un poquito, es muy sofisticada. Ya no practicamos la radiónica porque me he jubilado, pero esa era muy sofisticada, esa tendríamos que emplear varios vídeos. Pero lo que hacía Abrams era muy sencillo, ponía en una plaquita, ponía una cajita con unos potenciómetros y en una plaquita ponía la foto de una persona que la iba a afectar, que le iba a ayudar, y en otra ponía un remedio, una medicina, cualquier otra cosa. Con el péndulo sintonizaba los diales, los potenciómetros. Había de 4, de 5, de 6, de 2, de 1, y una vez que estaban sintonizados se concentraba mentalmente sobre el objeto y enviaba la medicina a distancia, enviaba la medicina a la persona. Pues fijaros, produjo excelentes curaciones, cosas fantásticas. Sin embargo, como todas las prácticas en el mundo, más de uno falló, como es de suponer, y muchos acertó, pero no se perdona el fallo. Y aquello fue una caza de brujas. Él y todos sus seguidores, siguieron unos cuantos más, pues casi todos médicos, perdieron el título de medicina y se armó la marimorena. Incluso fueron condenados con multas, etcétera, etcétera. Sobre todo los grandes laboratorios fueron a por ellos. Fijaros que sale una medicina que solo con la mente se puede curar. Sería tremendo, ¿eh? Bueno, estos objetos, estos aparatos, no solamente, que es lo que antes quería deciros, no solamente actuaban porque se ponía
la medicina en el cubito donde tenía que ponerse para después se entiende que la vibración pasara a la foto, sino que simplemente la fórmula, por ejemplo, pues en vez de la aspirina es la fórmula de la aspirina, producía el mismo efecto. Eso se llama onda de forma. Y en aquel tiempo, a principios del siglo pasado, aquello era tremendo, porque no se concebía de ninguna manera, entre otras cosas porque no había forma de medir con los aparatos de testar que tenemos ahora. Por tanto, Abrams y los suyos pasaron como charlatanes y curaron muchos casos. Hubo un caso extraordinario que quiero contároslo cómo hacía él. Le encargaron, fueron a verle un agricultor y le dijo, mire, tengo yo el campo lleno de cochinilla, de unos escarabajitos que se meten en la patata y se queda uno sin patatas. Yo afortunadamente en mi huerta no tengo, pero bueno, no había los productos que había entonces, o sea, había productos, digamos, venenosos y detergentes y venenos que actuaban sobre las plagas. Pero él dijo, ni hablar. Cogió y le dijo al señor, fueron volando, fotografiaron el campo y le mandaron la foto del campo cogida desde el aire. Él la puso en un lado de la máquina y en el otro puso unas gotitas de plaguicida. Se concentró y actuó con fuerza. Automáticamente, toda la cochinilla al día siguiente estaba en el suelo. Había quitado la plaga de cochinilla a distancia. Aquello fue un boom. Y empezaron a hacerle y encargarle trabajos a tope. ¿Qué pasó al final? Que el laboratorio, no me acuerdo cuál era el laboratorio, perdonadme, pero esta es documentación que lo que tenéis en la red con facilidad, Albert Abrams. Le metieron una multa porque era un fraude, porque etcétera, etcétera. Es decir, con la potencia de la mente y con una onda de forma, que era el dibujo del terreno que le habían encargado más el producto venenoso, actuó con la mente pasando la vibración a través de una máquina que simplemente era un potenciómetro. Una máquina de los deseos que se dice, que se puede hacer de una manera sencilla. Ponéis una placa, ponéis dos placas de cobre conectados a un amplificador de antena de televisión. Fíjate qué sencillo es, ¿eh? Y luego una derivación a tierra. En un sitio ponéis un remedio, en otro sitio ponéis la foto o el cabello o la saliva de una persona. Os concentráis y ¡pum! Llega. Si habéis practicado el método Silva, que era el método de control mental, más fácil todavía. Os aseguro que podéis encontraros con milagros extraordinarios o también con fracasos, porque no siempre la mente está receptiva y porque el 99% de las personas no sabe cuándo hay que hacerlo, mientras que el mago, el astrólogo, el iniciado sabe el día que hay que hacerlo y a la hora que hay que hacerlo porque hay una alineación planetaria o una conjunción al planeta afligido que le va a curar. ¿Veis la diferencia? Por tanto, cuanto más cultivado estaba el mago, cuanto más inteligente era, más eficacia tenía. Extraordinario la historia de Abrams. Voy a poneros un ratito ahora la máquina nuestra de cómo muy compleja, con luz, con formas, con magnetoterapia, con electroestimulación, todo metido en un bloque con cuarzos. Bueno, pero así os entretenéis un ratito viendo cuando investigamos todos estos temas. Dieron resultados extraordinarios, sobre todo mientras os la pongo voy hablando. Me acuerdo que vino una persona con 200 de azúcar. Tenía diabetes y congénita y además era genética y por tanto vino y me dicen, ¿qué podemos hacer? Dije, déjame un poquito. Le puse en la camilla, le puse unos electrodos que salían de la máquina radiónica. Como estaba en presencia física, no tuve que hacerlo a distancia. Y en 10 minutos que cogió los electrodos, le bajó de 200 a 90. El hombre se tiraba por las paredes, entre otras cosas porque era una persona representante de laboratorios médicos y no podía concebir esa locura. Nos facilitó después el contacto. En aquel momento creo que era el delegado el concejal o el delegado, no me acuerdo, yo vivía entonces en Navarra, con alguna autoridad de sanidad. Y nos dijo que sí, que probablemente fuera real, porque hicimos las investigaciones, hicimos a través del laboratorio cómo se modificaba en la espectrometría, se modificaba en el ultravioleta el agua destilada, lo que tratábamos. Aquello era tremendo. Pero claro, me dijo el delegado,
puede ser que sea el invento del siglo, pero tienes tú que hacer un estudio clínico de 50.000 o 60.000 casos. Olvídese, no hay quien pague eso. Por eso, aunque tú tengas un invento extraordinario, como no lo vendas a una multinacional y lo acepte, y solo lo aceptas y no perjudicas sus productos, es decir, yo saco un producto que simplemente cuesta 5 céntimos y puedo curar una enfermedad. Eso no se va a vender jamás. ¿Por qué? Porque el laboratorio vende uno que cuesta 10.000 euros. 5 céntimos de 1.000 euros, sabéis que no va a prosperar. Y entonces, si no lo hago yo y lo subo de precio, lo hundo. Bueno, aquello fue una aventura extraordinaria, habéis visto la máquina, y vamos a ir al tercer nivel para luego entrar en los círculos. Era necesario hablar de esto porque si no os hablo de la onda de forma no vamos a captar la parte final. Masaru Emoto, un genio. Masaru Emoto y el mensaje del agua. Este hombre tendrá que pasar a la historia seguramente, aunque ahora haya aparecido como una persona rara o extraña. Era un médico, un terapeuta homeópata, y se le ocurrió medir cómo se modificaba, después de actuar con medicinas homeopáticas, cómo se modificaba el agua, el producto, etcétera, etcétera. Lo cristalizó, lo hizo hielo y empezó a mirarlo en el microscopio. Y se dio cuenta de algo extraordinario, algo que Abrams o los antiguos magos ya sabían, ya estaban investigando sobre ello. Y es que la música, la mente, la imagen, el diseño produce somatización, produce cambios extraordinarios. Y vais a ver ahora en el reportajillo chiquitín que he hecho de un artículo de La Vanguardia, he cogido un pequeño extracto. Me parece que es extraordinario. Con Emoto tendríamos que hacer un vídeo más amplio, pero se hacen muy largos los vídeos. Lo que este hombre ha hecho es absolutamente extraordinario, no podéis imaginar. Es decir, que poniendo en un papelito, en una disolución de agua con arroz, por ejemplo, dos frasquitos, en uno pone te quiero, en otro te odio, en otro eres guapo, en otro eres feo, este se enferma y el otro se vivifica. ¿Cómo es eso? Coger muestras de agua contaminada y tratándolas con un monje zen, llevándoles amor y afecto, se curan, se sanan. Y lo ha demostrado microscópicamente, lo ha demostrado con analítica, con los medios actuales. Por tanto, es un elemento científico y además con una estadística perfecta. No se le puede rebatir. Otra cosa es que sea muy eficaz o no muy eficaz. Yo os aseguro que es muy eficaz. Sobre todo detrás de qué está la mente, qué mente actúa, con qué intención actúa, con qué potencia actúa. Esa es la clave, amigos. Entonces, lo que hace Masaru Emoto es extraordinario. Yo no he concebido cosa igual porque ratifica lo de Abrams, ratifica lo de los magos, pone delante de la ciencia todas aquellas persecuciones, malos entendidos que hizo sobre gente que era psíquica y que efectivamente había demostrado que con la palabra, que con la imagen, que con el diseño se puede curar. Vamos a ver ahora en un momentito unas ondas de forma. Las ondas de forma son muy personificadas, cada uno las hace de una manera, pero Tansley, por ejemplo, que es el que más habla de radiónica, tipifica unas que son tipo numéricas con círculos. Voy a mostraros enseguida unas poquitas para que veáis qué son las ondas de forma que se ponen en el platillo, que luego vamos a verlo enseguidita. Ahora vais a ver bueno, que ya lo habéis visto antes y ahora vamos a ver el reportaje de Emoto. Vamos a ver esas ondas de forma, unas poquitas, las que he encontrado por ahí, pero pueden ser muchas ondas de forma. Nosotros diseñamos, tenemos un libro en nuestra página que es Astrobioenergética, que se puede bajar y que habla de las ondas de formas que diseñamos, que eran eficacísimas, ¿vale? A ver si puedo poner alguna de ellas. Vamos con las ondas de forma y vamos con el pequeño reportaje de Emoto.
Masaru Emoto es el profeta del agua. Este japonés septuagenario tiene una misión: convencer al mundo de que el agua es el alma del universo, de que es conciencia líquida, de que la estructura molecular del agua registra las vibraciones de sonidos, de colores, de formas, de palabras, de emociones y pensamientos. Según Emoto, el agua graba las intenciones de cada uno y se las devuelve. Según Emoto, el agua es mensajera de Dios y bastará con mostrarle gratitud y amor para que todo mejore. ¿Cómo llegó a formular esta hipótesis? Hace 25 años buscaba el modo de visualizar el poder sanador de los preparados homeopáticos que empleaba como terapeuta, cuya base es el agua. ¿Y lo logró? Sí, mediante los cristales de hielo del agua. ¿Qué demostró con esos cristales? Que el agua tiene memoria, que registra la vibración de cualquier sustancia disuelta en ella, incluso si la disolución es infinitesimal, y no detectamos en ese agua ni una sola molécula de dicha sustancia. Si no hay molécula, no puede haber efecto, ¿no? Pues sí, hay efecto. Ese es el misterio. La información de la sustancia ha quedado registrada de algún modo en el agua. Póngame un ejemplo. Disolví una gota de aceite esencial de flor de cerezo en agua destilada. La congelé y luego la descongelé lentamente. Fueron formándose cristales visibles solo al microscopio. Los fotografié y filmé. ¿Qué forma adoptaron esos cristales de agua? ¿Qué forma? La flor del cerezo. Pudo ser una coincidencia. Lo he repetido en otras flores. La forma del cristal siempre replica la geometría de la flor. ¿Por qué? Creo que se trata de una información profunda, vibracional, que persiste y resuena. El agua la capta y la registra, y al cristalizar se visibiliza. Podemos contemplar su geometría. ¿Cuál es su experimento favorito con agua? El del monje Zen. Le entregué un frasco con agua de un lago contaminado que no cristalizaba armónicamente. Generaba un cristal deforme y feo. El monje meditó y proyectó su beatitud sobre ese frasco de agua. Cuando cristalicé una gota al microscopio, desplegó un cristal muy hermoso. La intención del monje había modificado su estructura, confiriéndole armonía. Por tanto, a escala subatómica, el agua es capaz de captar y almacenar vibraciones de emociones y pensamientos. ¿Qué otros experimentos ha diseñado para demostrar esto? He tomado un frasco de agua destilada y la he expuesto a palabras insultantes, agresivas, violentas, maleducadas, groseras, malsonantes. Luego ha cristalizado muy mal, con cristales aberrantes. ¿Y si las palabras son dulces y armoniosas? Forma bellísimos cristales. Los más despampanantes son hexagonales con soberbios despliegues fractales. ¿Qué palabras agradan más al agua? Gracias y amor. ¿Importa el idioma en el que se le diga eso al agua? No, en cada idioma. La palabra gracias contiene la vibración natural de esa emoción, de la gratitud, de la intención agradecida, de ese estado anímico humano. Por lo tanto, esa vibración originaria es lo que transmitimos y el agua recibe. Entonces, ¿se puede curar enfermedades con agua tratada con buenas vibraciones? Sí, es la medicina del futuro. ¿Qué dice la ciencia actual de todo esto? No dispone todavía de una tecnología lo bastante afinada para detectar estos procesos. Por eso los científicos callan
aunque ellos ya saben que todo es vibración, es información. De hecho, la física cuántica ya está hablando ese lenguaje. Pero tengamos paciencia, todo llegará a demostrarse. Entre tanto, usted sigue adelante. Por supuesto, también he estudiado el efecto de la música y de las imágenes en el agua. Por eso sé que le disgustan la música heavy y la estridente. En cambio, le encanta la de Mozart y la clásica en general. ¿Y cuál es la canción favorita del agua? Blanca y radiante va la novia. No fastidie. Sí, la misma sintonía del Ave María. El agua expuesta a esta música cristaliza con un hexágono muy armonioso. ¿Y qué imágenes le placen más? Las de amaneceres y crepúsculos, de hermosos paisajes, de delfines nadando, de niños sonrientes. Yo bebo agua mineral natural en casa. ¿Hago bien? Sí, es agua extraída de yacimientos subterráneos muy estable. La de manantial es la mejor, porque al manar está dispuesta a servir a todo el que quiera beberla. Nada alegra más al agua que fluir y brincar por la naturaleza. ¿Y qué me dice del agua del grifo? Está enferma, mortecina, no vibra. Así lo denotan los feos cristales que genera. ¿Puedo hacer algo para mejorar el agua que bebo? Mucho, claro que sí. En la jarra de la nevera o en la botella que haya comprado. Escriba o pegue una etiqueta con la palabra gracias o amor. Ese agua se alegrará, se vivificará, se purificará, mejorará. ¿Puedo vivificar el agua a distancia? También he experimentado al respecto. 200 personas enviaron sus buenas intenciones a un frasco de agua que estaba en Japón y que veían por internet, y mejoraron los cristales resultantes. ¿Dónde está el mejor agua del mundo? En Japón, por sus cumbres y cielos, sus paisajes armónicos, su luz, su clima, con 4 estaciones, por ser una isla, por el mar. ¿Y qué hay de la fuga de la central atómica de Fukushima? Es mi preocupación central ahora. Quiero dedicar mis años venideros a purificar la atmósfera y el agua, o no habrá futuro, desde que hay vida. Agua y vida son sinónimos, y la vida es la primera forma de conciencia. Es el bien más importante de la Tierra. Debería ser principal objeto de estudio de la humanidad, de la ciencia. Opino que la clave está ahora en educar a los niños en el amor al agua. Los niños sí están preparados para entender. Bien, amigos, ¿os ha gustado el tema? Fijaros, era necesario hablar de todo esto previamente, porque la mente, el dibujo, la forma, la música, cualquier elemento que existe emite una vibración que puede afectarnos positiva o negativamente. Imaginaros que toda la humanidad empezáramos a amar la tierra, empezáramos a psiquizar el agua, como dice Emoto. Cambiaríamos el proceso que existe ahora de cambio climático. Estoy absolutamente convencido, pero estamos muy distraídos viviendo el mundo del consumo. Vale, pasamos página. Ya hemos hecho las premisas muy rápidamente y muy escuetamente. Lo siento, no puedo avanzar más porque deciros más claves, que tengo muchas, pero si no se nos hace muy largo. ¿Qué pasa con los círculos de Inglaterra? Con los agroglifos. ¿Qué pasa? Que son ondas de forma. Que son ondas de forma. Es cierto que pueden ser elementos de aviso. Son digamos, el boletín oficial, el periódico que nos manda las entidades superiores a la Tierra. Y dice, oiga, ahí tienen ustedes información, tengan más información, tengan más. Y todo el mundo habla de lo mismo. Pero nadie habla del verdadero significado que tiene. Que son cambios en la tierra, cambios de conciencia, cambios en el agua. Son ondas de forma que ponen las entidades. ¿Cuál es la clave? Que saben cuándo ponerlas. Por eso es decisivo saber la fecha y la hora cuando se ha puesto la onda de forma, cuando ha aparecido. Por lo menos el día. Casi todos aparecen de noche. Pero cuando sepamos la hora exacta, si nos acercamos a ello, podemos saber a través de la carta natal, fijaros, para qué se ha hecho.
¿Y sobre qué va a influir? ¿Y sobre qué zona de la Tierra va a influir? No solo sobre los campos de Inglaterra, no, no. Los campos de Inglaterra es un eje energético, pero actúa sobre todo el planeta. Es muy fácil saberlo para un astrólogo profesional si sabe la carta natal de la constitución de cada país y cómo actúa, en qué fecha salió ese onda de forma. Claro, me puede decir, va, pero una onda de forma no hace nada. Depende de la mente que esté detrás. Decíamos que, por ejemplo, Abrams curaba a veces porque su cerebro sintonizaba bien, pero otras veces imaginaros que tenéis dolor de cabeza. No llegáis bien a producir un efecto sobre las otras personas. Pero ¿qué mente está detrás de los círculos de Inglaterra? ¿Qué supermente puede estar? ¿Os imagináis una civilización con cerebros, con capacidades, con un avance sobre nosotros de millones de años en su teórica máquina radiónica, con una onda de forma emitida sobre la Tierra? ¿Qué puede hacer? ¿Os imagináis? Quizá cambie la atmósfera, el aire, el agua, la colonia viral, la colonia bacteriana, la conciencia humana. No os lo creéis, ¿verdad? Claro, es normal, porque solamente juzgamos lo que vemos por los sentidos, aire, o sea, los ojos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera, etcétera. Pero hay más, afortunadamente, hay más formas de analizar con un sexto sentido. Personas que tienen un don de clarividencia y ellas ven lo que está ocurriendo. Ellas ven que el círculo que está allí caprichosamente emite una energía, no solamente radiactiva sobre los productos y las espigas que están, sino sobre el éter, sobre la atmósfera, sobre los cinturones electromagnéticos, sobre el magnetismo terrestre y sobre todo sobre la conciencia humana. Porque si tú conscientemente no sabes lo que es ese dibujo, tu espíritu lo sabe, porque está en el inconsciente colectivo de la humanidad, porque esos símbolos fueron entregados hace miles de años, porque los indios Hopi y otras culturas dibujaron en sus tejidos, en sus cuevas, en sus láminas, en sus papiros, dibujaron imágenes que fueron inspiradas y guiadas por estas entidades que nos crearon. Ahora, al venir sobre la tierra esas imágenes, se despierta en nosotros la memoria ancestral del inconsciente colectivo de toda la raza. Amigos, que no vienen solo a informarnos, que está muy bien, aunque son muy crípticos, para entenderlos hay que darle vueltas. Hay una serie de investigadores en España, hay uno, Vicente Fuentes, que lo hace francamente bien. Tiene un sexto sentido para ello, ha hecho buenos trabajos. Pero falta lo otro, falta el trabajo del mago. ¿Cuándo se ha hecho? Vamos a ver la carta natal. Vamos a ver sobre qué país constitucional puede afectar más. ¿A qué hora se ha hecho? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué planetas había en ese momento? Es otra forma de investigar. No está al alcance de todos. Bien, no pasa nada. Pero los efectos que produce sí está al alcance de todo. Sí que lo podemos percibir a través del inconsciente, a través de los sentidos. ¿Realmente es solo información? ¿O son ondas de forma que están cambiando el clima, la atmósfera, la conciencia, los cinturones electromagnéticos, la colonia viral, la colonia bacteriana, el agua, el aire, el fuego, la naturaleza, etcétera, etcétera? No habíais pensado en ello, ¿verdad? Actúan de acuerdo a una ley, lo ponen cuando hay que ponerlo, son magos, magos sabios, como Agripa en el tiempo de la Edad Media, magos con una conciencia que nos lleva millones de años de ventaja. Y cuando ponen la onda de forma, imaginaos que ponen la onda de forma y ponen su cerebro a trabajar como si fuera una máquina radiónica, ¿qué cerebro actúa? ¿Con cuántos cientos de miles de millones de neuronas mayores que nosotros? ¿Cuántos actúan? ¿Toda una civilización? ¿Os imagináis una civilización enviando una antena psíquica, que es una onda de forma, un agroglifo a la Tierra? Una civilización que impulsa un cambio sobre eso. ¿Vosotros creéis no lo vamos a captar? Conscientemente no, pero inconscientemente no lo estaremos captando ya. ¿No se producirán cambios extraordinarios en los próximos años? ¿Por qué creéis que han venido ahora? ¿Solamente porque podemos interpretarlos porque tenemos maquinitas que lo recogen? No, porque la mayoría no sabe lo que quieren decir. No habrán venido para hacer un cambio, para acompañarnos en un cambio a través
del concepto radiónico? ¿Y si fuese así? No lo habéis pensado, ¿verdad? Pero nuestro canal su obligación es decirlo. Y me decís, ¿por qué? Porque no tenemos canalizadores ni contactados. Somos gente de la calle. Pero tenemos un consejo de visiones. Tenemos un sitio donde recibimos información de lo que nace de vuestros sueños, de vuestras impresiones, de vuestras intuiciones, de lo que espontáneamente sale del corazón humano. Y cuando nos vienen varios y nos dicen, Lice, que a mí me han dicho, que yo he visto, que he visto, y juntamos todo y dice, clave, cambio de la humanidad. Los círculos de Inglaterra, amigos, no han venido para informar solo, que bien está, aunque no nos enteramos la mayoría. Han venido para ayudarnos en un cambio. Esos círculos psiquizan, modifican, cambian toda la estructura psicofísica del planeta, y la vibracional y la energética. Y nuestras auras lo reciben, y nuestro espíritu lo sabe. Si tú estás atento, si tienes un cuerpo sano, si tienes una mente recta, lo vas a captar, os lo aseguro. En fin, no quiero ponerme muy tétrico ni muy extraño. Me falta el gorro de mago, que lo tenía ahí guardado, no me lo he puesto. Y yo las cosas que son trascendentes, prefiero hacerlas con una clave de humor. ¿Por qué? Porque me asustan. Porque son de tal naturaleza, son tan maravillosamente grandes e importantes, que la única forma de defendernos de tanto cambio, de tanta emoción interna, es contar un chiste, o diseñarlas con una forma jocosa y divertida de decirlo. Pero lo que os digo tiene miga, mucha miga se dice aquí, para nuestros hermanos sudamericanos, tiene miga, como el pan. Darle vuelta a las cosas. Procurad aprender astrología si podéis y saber cuándo se dio el día y la hora si es posible, si no, y mirar sobre qué zonas del cuerpo actúa, sobre qué elementos de las constituciones de las naciones actúa, en qué momento actúa. Por ejemplo, ahora con la pandemia que hemos tenido del COVID, los ciclos de Inglaterra que han venido, ¿os acordáis que hicimos uno con lo de la melatonina, que resulta que cura el COVID? Curiosamente, en el 2011 pusieron el diseño de la melatonina y ahora sabemos que cura el coronavirus, o está en proceso de curar, se está demostrando que es así. Fantástico, nos ayudaron un montón. Pero hicieron también la del retinol y la de la vitamina A o la vitamina B, no me acuerdo cuál de ellas, bueno, la retinol y la B, es decir, del grupo de la B, hicieron unos cuantos diseños, pero hay otros tantos que muchas veces cuando he hablado yo con los investigadores me dicen, es que no sé lo que quieren decirnos. Es que no quieren decir nada. Es que nos están cambiando. Están haciendo como Abraham. Se conoce que aprendieron de él. O Abraham aprendió de ellos. Imaginaros una onda de forma. Volved a pensar una cosa. Si Abraham, Emoto y todos los magos antiguos eran capaces mediante una onda de forma de cambiar un proceso, una emoción o sanar, dependía de la mente del que actuaba. Tengo una mente sana, fuerte, potente, soy listo. ¿Os acordáis de Uri Geller? Que hablamos de él en otro vídeo. Uri Geller estaba pilotado por estas entidades. Él decía que él le ayudaban los de ahí arriba y modificaba cosas, modificaba metales. Imaginaros una conciencia entera de millones de seres superiores a nosotros en millones de años, con las ondas de forma de los ciclos de Inglaterra, cambiando la Tierra. No estamos solos. Por eso muchas veces cuando me desanimo, me desaliento, cuando veo la deriva de la humanidad, el cambio climático, digo, pero es que nadie nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Estamos tontos. Sin embargo, sí hay unos pocos que reciben el consuelo de estas entidades y nos dicen, con estos diseños, con esta conciencia, con lo que estoy diciendo, no estáis solos. Seguid trabajando, seguid luchando por un cambio de las condiciones de vida. No cejáis en vuestro empeño de cambiar las cosas, porque no estáis solos. Os mando un ejército entero de ondas de forma con una energía tremenda de una civilización que ha puesto toda su mente, toda su conciencia en esa onda para que se modifique las cosas en la Tierra. ¿Veis cómo no estáis solos? Me habéis dicho muchas veces que todo vuestro entorno está mal, que no se entienden, que es una lucha hasta con vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras hermanas.
¿No estáis solos? No. Queridos amigos del canal, hijos del sol, como os llamo yo, no estamos solos. Os aseguro que no. Apuntaros esta clave. A lo mejor no os trabajáis, digamos, en la soledad, sino que formáis parte de una conciencia que está actuando en este tiempo de una manera magistral. Era lo que os quería decir, nada más, no me voy a enrollar más porque siempre estoy hablando. Me programaron para hablar. En fin, lo siento. Nada más, anotad todo, ver el vídeo otra vez, no vendría mal, apuntar las claves y anotar cuándo se dieron los círculos. No sería malo que me mandaseis, si queréis, a nuestro consejo de visiones, lo que os ha parecido tal signo, lo que vosotros interpretáis y a qué hora vino. Vamos a ver si lo podemos analizar, no desde el punto de vista de la clave informativa, sino astrológica. Igual nos damos sorpresas. Os mando un saludo cariñoso y quedo con vosotros hasta el próximo programa. Un beso.